Estimados escuchas, muy buenas tardes, bienvenidos a otra emisión más de Una Sola Comunidad, y en este caso, una sola comunidad, diversos elementos para hacer un turismo sustentable y sostenible. Les saluda en el micrófono Arturo Morales Tirado. Les recordamos que estamos transmitiendo en Cascabel Radio Social a través del 92.1 de FM. También les recordamos que nos pueden escuchar en su teléfono celular, en su tableta, en su computadora, a través de la plataforma digital zeno.fm, zeno.fm. Y también les recordamos que pueden seguir este programa en sus retransmisiones en YouTube o en Facebook Live, en Facebook a través de la cuenta Arturo Morales Tirado. El día de hoy vamos a hablar sobre el turismo sustentable y los elementos del turismo sustentable que requerimos para ello. Y en torno a esto vamos a estarnos fundamentándonos en las propuestas del Consejo Mundial de Turismo Sostenible, que precisamente nos van a hablar de todo esto. Así pues, estos retos del turismo sostenible en este programa de Una Sola Comunidad, diversos elementos del turismo sostenible, es para dar seguimiento a muchos otros que hemos tenido en torno a este tema. Y esto es como un antecedente para tratar de hacer propuestas concretas para llevar todo esto a un buen puerto de tipo reglamentario jurídico. En fin, ¿cuáles son los retos del turismo hoy en día? Que exista la autenticidad y la excepcionalidad en el turismo. No se trata de hacer los centros históricos o las ciudades atractivas para el turismo. Se trata de que el turismo llegue a ciudades auténticas, únicas, irrepetibles y excepcionales, muy al margen de los intereses propios del turismo. Lo que es bueno para la comunidad es bueno para el turismo, no al revés. El segundo gran reto es ponderar el patrimonio natural y cultural, el patrimonio sobre el turismo. El tercer reto del turismo es el turismo sostenible es sí o sí. Y otro cuarto reto es saber que se requieren organismos de los ciudadanos para la gestión del turismo en todos los municipios. En el mejor de los casos, no liderados y menos manipulados por el gobierno ejecutivo municipal, sino al revés, que exista una real y verdadera participación de la sociedad civil organizada, de los actores del turismo, junto con las autoridades, todas ellas, que tienen que ver con la gobernanza. Así pues, vamos a tener una frase que va a describir precisamente lo que hace excepcionales a los lugares a los que el turismo desea ir, y no crear Disneylandias o no crear todo en torno al turismo. El turismo que vaya a lo que realmente es atractivo por ser auténtico, único, irrepetible y excepcional. Y en ese sentido podemos afirmar que los turistas viajan a lugares con patrimonio natural y cultural excepcional, auténtico, único e irrepetible, y no al revés. En México, como sabemos, existen 10 ciudades UNESCO, 10 ciudades Patrimonio de la Humanidad. Una de ellas es San Miguel de Allende, otra de ellas en el estado de Guanajuato es Guanajuato, otras 3 junto con Guanajuato y San Miguel de Allende que se encuentran en el itinerario Patrimonio Cultural del Camino Real de Tierra Adentro, pues son el Centro Histórico de la Ciudad de México, obviamente junto con Xochimilco, también está Querétaro y también tenemos a Zacatecas. Imaginen, de estas 10 ciudades patrimonio cultural de la humanidad, 5 de ellas además se encuentran en el itinerario cultural de la humanidad, Camino Real de Tierra Adentro, y San Miguel de Allende pertenece a todo este circuito. De esto podemos afirmar también que cerca de 60 designaciones UNESCO que tenemos en torno al Camino Real de Tierra Adentro y a estos propios destinos, pues les decía yo, tenemos en torno a menos de unos 200 kilómetros
por lo menos 5 ciudades patrimonio. Podemos agregar además a Morelia en las cercanías de lo que constituye San Miguel de Allende y su contexto. Somos el quinto país con más megabiodiversidad. Esto también es importantísimo considerar para comprender por qué es tan rica también nuestra ciudad y nuestro contexto en términos de patrimonio natural. Y además de eso contamos con 2 columnas multiculturales, multiétnicas, milenarias en un sistema sincrético cultural realmente excepcional que es México hoy en día. Estas columnas culturales pues son, por un lado, la local columna cultural de Mesoamérica, en estos valles volcánicos, en frontera, por cierto, con el semidesierto de Aridoamérica, justo aquí en esta frontera de tierra adentro. Pero por otro lado tenemos también nuestra gran columna cultural europea a través de los españoles que llegaron aquí 500 años ya hacia atrás. Esto sin detrimento de otra columna cultural no tan enorme como estas dos, que es obviamente nuestra columna cultural de la negritud que llegó con la gente que vino de África, también como esclavos hace 500 años por estos grupos europeos en América. Vale la pena también, en este sentido, ponderar, poner en valor el patrimonio natural y cultural. Y volver a repetir que lo que es bueno para la comunidad local es bueno para el turismo, no al revés. Lo que es bueno para la calidad de vida del habitante local es bueno para el turismo, no al revés. Lo que es bueno para el patrimonio ancestral es bueno para el turismo, no al revés. El turismo no debe de ir por delante de la comunidad. Si queremos guardar lo auténtico, lo único, lo irrepetible y lo excepcional precisamente del patrimonio natural y cultural. Así que podemos afirmar, por lo tanto, que el turismo sostenible debe de ser sí o sí. Y ante la crisis planetaria es importantísimo y urgente tener una relación transversal entre el turismo a partir del patrimonio natural y cultural y los 17 objetivos de desarrollo del milenio, objetivos de desarrollo social que la Organización de Naciones Unidas se ha planteado precisamente para el año 2030. Esto es muy importante y vale la pena fundamentarse, como ya lo habíamos comentado, en lo que nos dice el Consejo Global de Turismo Sostenible, el Global Sustainable Tourist Council, organización, y todo esto está enfocado a 4 grandes columnas, 4 grandes apartados. Uno de estos es la gestión sostenible del turismo. La segunda son los impactos socioeconómicos del turismo en la propia región. El tercer apartado es los impactos culturales del turismo para que se mantenga igual o mejore esta cultura en estos lugares que son de excepción. Y el cuarto apartado es que los impactos ambientales, incluido el consumo de recursos, la reducción de la contaminación y la conservación de la biodiversidad y estos paisajes bioculturales se mantengan igual o se mejoren. Entonces, en resumen, el turismo sostenible, de acuerdo a el Consejo Global de Turismo Sostenible, va a tener estos 4 ejes o 4 apartados: gestión sostenible, impacto socioeconómico, impactos culturales e impactos ambientales o ecosistémicos. Así tenemos también que es muy importante tener organismos de consejo de turismo precisamente o de atención a los visitantes en estos municipios turísticos. Estos organismos de ciudadanos de atención al visitante es como lo que tenemos en San Miguel de Allende, que es el Consejo Turístico, que idealmente debe de ser de verdad un consejo donde estén interviniendo dinámicamente la sociedad civil y por otro lado los actores del turismo junto con los gobernantes en una gobernanza ideal. De las peores cosas que pueden ocurrir es dejar todo esto en manos del Ejecutivo municipal
y por otro lado que además el Ejecutivo Municipal quiera dictar, peor aún, manipular y la mayoría de las veces sin conocimiento de causa del turismo sostenible y solamente hacia intereses muy particulares de grupos muy cortitos, muy pequeños y obviamente muy privilegiados. En fin, es muy importante tener estos organismos ciudadanos de atención al visitante o consejos turísticos en estos municipios turísticos. Y estas OCBs deben de participar los actores que están actuando en la cadena de valor turístico, donde no nada más está el gobierno municipal. También es importante comprender que en los destinos turísticos en desarrollo o consolidados se tiene que restablecer estos consejos turísticos u organismos ciudadanos de atención al visitante. Estos organismos deben de organizar, deben de ejecutar y deben de vigilar a través de monitoreo y prospectivas colectivas de acciones futuras precisamente la actividad dinámica del turismo sostenible. Y de esta forma pensar y actuar para que las políticas públicas del turismo sostenible local estén vinculados con los objetivos de desarrollo social del milenio, los 17 ODS propuestos por la ONU para alcanzarse en el año 2030, de tal suerte que queden vinculados a las instancias de turismo estatal, federal y desde luego local. Aquí tenemos un breve esquema recordando dónde estarían los eslabones de la cadena de valor turístico para estos destinos en general y muy en concreto para San Miguel de Allende y su región. Obviamente el destino patrimonio natural y cultural, que es donde nos encontramos. A partir de esto vendrán todas las actividades y empresas en torno a la transportación aérea, terrestre, pedestre incluso, la infraestructura pública, que es donde entra el gobierno municipal, el alojamiento, que vuelve a ser ya una actividad más empresarial, los restaurantes y la gastronomía, los atractivos turísticos, los productos turísticos, los servicios turísticos, los servicios de apoyo, que aquí van a ser de parte de iniciativa privada, de parte de actores del turismo, de parte de la propia sociedad civil y desde luego del gobierno municipal. Publicidad y promoción, que también puede ser tripartita a través de la sociedad, los actores del turismo y el gobierno en turno, y la gestión toda del destino patrimonio natural y cultural a través de planes de manejo sostenibles, donde estén, entre otras cosas, participando la sociedad civil, los empresarios y el gobierno en equilibrio, en balance. Así, este es un esquema general de cuál sería la cadena de valor. Vamos a hacer una revisión de estos 4 apartados que nos propone el Consejo Mundial de Turismo Sostenible. Y los voy a mencionar primero en sus títulos de estas 4 grandes secciones. Primero, en la sección A tenemos la gestión sostenible. En la sección B tenemos la sostenibilidad socioeconómica. En la sección C tenemos la sostenibilidad cultural y en la sección D tendremos la sostenibilidad ambiental. Muy generalmente, a partir de estos se van a generar una serie de acciones con parámetros e indicadores y estas a su vez van a tener diferentes capítulos, algunas 3, otras 2. Por ejemplo, la gestión sostenible, que es el apartado A, involucra estructura administrativa y de gestión, participación de los actores, gestión de la presión y el cambio de la propia dinámica social. En cuanto a la sostenibilidad socioeconómica, existen 2 capítulos dentro de este apartado B. El aporte de beneficios económicos a la gente local. Y el segundo, bienestar social e impactos sostenibles, principalmente en patrimonio natural y cultural. En cuanto a la sección C o el apartado C de sostenibilidad cultural, existen 2 capítulos. El primero es protección al patrimonio cultural, protegerlo, gestionarlo y, de ser posible, mejorar este patrimonio cultural. Y la segunda parte, el segundo capítulo, es la visita
a sitios culturales de forma reglamentada, regulada, ordenada y sostenible. Y por último tenemos el apartado de sostenibilidad ambiental o de sostenibilidad en los ecosistemas, donde podemos entender 3 capítulos. Primero, la conservación del patrimonio ecológico de los ecosistemas. La segunda, la gestión de los recursos naturales y no naturales que son parte de los ecosistemas. Y la tercera, la gestión de los residuos, emisiones y contaminantes. Vamos a entrar ahora a ir desglosando cada una de estas 4 secciones que, como vimos, algunas tienen 3, otras tienen 2 capítulos en sí mismas. Para cerrar el tema, 4 apartados, 4 grandes secciones: la gestión sostenible del destino, la sostenibilidad socioeconómica, la sostenibilidad cultural y obviamente la sostenibilidad del patrimonio natural. Empecemos con la primera, que estamos hablando de la gestión sostenible. En la gestión sostenible, en el primer capítulo, estructura administrativa y de gestión, hay que implementar la responsabilidad de la gestión del destino, donde obviamente necesitamos documentarla, necesitamos hacerla de alguna manera con un plan de manejo tangible, donde exista un plan financiero, donde existan evidencias de vínculos y compromisos entre los diferentes actores que intervienen en las municipalidades, como es el gobierno, sociedad civil, empresarios, etcétera. Los registros de personal permanente y personal contratado en torno a toda esta industria del turismo, y por otro lado, obviamente, marcar las directrices y procesos de gestión que demuestren la conciencia y el cumplimiento de estos principios de sostenibilidad. A su vez, este primer capítulo, responsabilidad de la gestión del destino, este primer apartado que pertenece a la estructura administrativa y de gestión, están vinculados con los objetivos de desarrollo sostenible, el número 16, paz, justicia, y el 17, alianzas para lograr los objetivos del milenio. Vamos a pasar al segundo inciso de la estructura administrativa en la gestión del destino. Y esta es la estrategia de gestión del destino y plan de acción. Este está vinculado con el objetivo número 17, alianzas para lograr los objetivos del desarrollo social sostenible. Para esto se requiere entonces de un documento publicado que establece la estrategia, la acción del destino actual, la estrategia y el plan claramente visible y disponible en línea. Se requiere evidenciar las consultas con los actores interesados, reuniones, etcétera. Y por otro lado, tener la referencia a principios de sostenibilidad y una evaluación de activos, problemas y riesgos. Por ejemplo, tener las referencias de estudios y monitoreos de capacidad de carga turística, de capacidad de carga vehicular, de percepción de los beneficios o no del turismo, etcétera. Y por último, referencias específicas en la estrategia, en el plan de acción a una política de desarrollo del turismo sostenible. En el inciso 3 de este primer apartado, que estamos viendo la administración y gestión del destino, debemos mencionar la importancia de contar con indicadores y objetivos socioeconómicos, culturales y ambientales cuantificables, específicos e identificados. Por otro lado, requerimos de la medición con respecto a estos indicadores, tener evidencia escrita de monitoreo y reporte de acciones y resultados, tener también evidencia escrita de estos reportes y acciones con los resultados programados, planeados, y ver en el monitoreo cómo van avanzando. Por último, tener revisiones previas del sistema de monitoreo y cronograma para futuras revisiones. Este inciso, el de monitoreo y reporte en el capítulo de administración y estructura para la gestión del destino sostenible, está vinculado con el objetivo 12 de los objetivos de desarrollo sostenible para el milenio, que tiene que ver con la producción y consumo responsable.
vamos a pasar al inciso 4, que tiene que ver ya con la participación de los actores. Recuerden que estamos apenas en el primer apartado, que tiene que ver con la gestión sostenible del destino. Pero ya estamos en el capítulo 2. Y en este sentido, participación de los actores. Esto va a estar vinculado con el objetivo, el ODS número 12 y 17 de la ONU en sus objetivos para el milenio. Y bueno, aquí podemos enfatizar en esta participación de empresas y sostenibilidad de estándares la evidencia de comunicación periódica de problemas de sostenibilidad de empresas relacionadas con el turismo, medios de comunicación, reuniones, contactos directos, etc. También el apoyo y asesoría sobre la sostenibilidad a empresas relacionadas con el turismo disponibles y promovidas. También el número y porcentaje de empresas certificadas según los estándares de sostenibilidad turística y si ésta está reconocido y acreditado por la Global Sustainable Tourist Council, con objetivos para un alcance más limpio. Por cuarto subinciso, podemos decir la necesidad de tener evidencias de promoción de esquemas de certificación y el quinto subinciso es tener una lista de las empresas certificadas relacionadas con el turismo sostenible y que estas listas estén actualizadas. Vamos a pasar en este segundo capítulo del apartado de gestión sostenible del destino turístico a el inciso quinto, que tiene que ver con la participación de residentes y retroalimentación. Para esto se proponen las siguientes 5 acciones. Tener evidencia de la promoción y facilitación de la participación pública en la planificación y gestión del destino. Si no, vamos a tener malestares como la gentrificación. B, tener información sobre el tipo y nivel de dicha participación. C, tener encuestas de residentes, gente local y otros mecanismos sistemáticos de retroalimentación que cubran temas del turismo. D, tener evidencia de acciones tomadas en respuesta a los comentarios de los residentes en torno a el turismo. Y por último, tener programa de información, educación y capacitación en temas de turismo sostenible para los residentes. Este inciso, participación de residentes y retroalimentación, está vinculado con los ODS número 11 y 17, que es ciudades y comunidades sostenibles, y el 17, alianzas para lograr los objetivos del milenio. En el inciso A6, que tiene que ver con la participación de los actores visitantes y en este caso también con los residentes, pero en este específico el A6, participación de los visitantes dentro del gran apartado de la gestión del destino, podemos mencionar los siguientes 5 acciones propuestas. A, contar con encuestas de visitantes y otros mecanismos de retroalimentación realizadas e informadas. B, que estas encuestas y comentarios incluyan la reacción de los visitantes a los problemas de sostenibilidad. C, evidenciar las acciones tomadas en respuesta a las encuestas de los visitantes en estos hallazgos de retroalimentación. Y D, tener ejemplos de información para visitantes que cubra problemas de sostenibilidad y cómo responder a ellos. Este inciso, el A6 de participación de visitantes y retroalimentación, tiene que ver con los ODS número 12, producción y consumo responsable, y con el Objetivo de Desarrollo Sostenible o ODS de Objetivos del Milenio, con el número 11, que tiene que ver con ciudades y comunidades sostenibles. En el inciso A7 de gestión del destino sostenible, gestión sostenible del destino,
está la promoción e información. Y para esto es importante enfatizar las siguientes 3 acciones. Contar con información actual y material promocional con contenido apropiado y obviamente que esté enfocado al turismo sostenible. B, que debe de existir un proceso para verificar la precisión y la idoneidad de la promoción e información del destino, cómo se está usando. C, debe de haber una evidencia de consulta con las comunidades locales y organismos ambientales y culturales sobre el contenido y la entrega de estas comunicaciones. Este inciso de promoción e información del destino está vinculado al ODS 11 y 12 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que tiene que ver con ciudades y comunidades sostenibles y tiene que ver también con la producción y consumo responsables. Vamos a pasar ahora a el tercer capítulo, que tiene que ver con la gestión y la presión, con la gestión de la presión y el cambio. Estos son súper interesantes para entrar en estas dinámicas que, si no se atienden, caen en situaciones de gentrificación. El inciso A8 de este primer apartado, que tiene que ver con la gestión sostenible del destino, estamos en el capítulo 3, la gestión de la presión y el cambio. Tenemos entonces el inciso A8, gestión del volumen de visitantes y actividades. Esto tiene que ver con las capacidades de carga. Y aquí vienen 5 propuestas concretas. A, debe de existir una estrategia de gestión de destino y plan de acción que aborden la estacionalidad y dispersión del visitante por el propio destino y sus alrededores. B, se debe de controlar la variación en el volumen de visitantes durante todo el año, incluso en los lugares más visitados. C, los impactos del volumen y las actividades de los visitantes se identifican mediante la observación y la retroalimentación de comunidad y los actores interesados. D, deben de existir acciones tomadas para gestionar los flujos e impactos de los visitantes en el propio destino y en su patrimonio tanto natural como cultural, para que sean sostenibles. Acción E. Debemos de contar con una estrategia de marketing, de mercadeo, y la selección de los mercados objetivos deben de tener en cuenta los patrones de visita, el impacto de las actividades y las necesidades del destino. Les estoy dejando aquí esta lámina. Piensen, por ejemplo, para un evento que vamos a tener ya muy pronto, que es precisamente todos los eventos en torno a el Día de Muertos. En fin, recuerden, estamos en el tercer capítulo, gestión de la presión y el cambio en los destinos sostenibles, y estamos revisando el inciso A8, gestión del volumen de visitantes y actividades. Este está vinculado con el ODS 11 y el ODS 12, que tiene que ver con comunidades y ciudades sostenibles y con la producción y consumo responsables. Gracias si nos estás escuchando en tu carro, si nos estás escuchando de ida, de regreso, si nos estás escuchando en tu hogar. Gracias, estamos repasando las 4 columnas, los 4 secciones, apartados que el Consejo Global de Turismo Sostenible propone para hacer turismo sostenible de verdad y no de palabra, no de demagogia, en los municipios y en los destinos turísticos de la frontera tierra adentro, del norte de Guanajuato y de todo el estado de Guanajuato y la región. Y estamos revisando en esto de cómo gestionar sosteniblemente estos destinos turísticos. Estamos revisando el capítulo 3, que tiene que ver con los visitantes, con el manejo de la presión de los visitantes. Bueno, el inciso A es muy claro. ¿Cuáles son las normas de ordenamiento y control del desarrollo? Y bueno, esto tiene que ver con los Objetivos de Desarrollo Social del Milenio de la ONU, el número 9, que tiene que ver con industria, innovación, y por otro lado con el 11, que tiene que ver con ciudades y comunidades sostenibles.
De esta forma, normas de ordenamiento y control del desarrollo son importantísimas contra el desarrollo urbano desmedido y contra la gentrificación y el desorden en la relación de los habitantes, el turismo y los visitantes a estos destinos turísticos. Para esto se proponen las siguientes 6 acciones. Deben de existir políticas, regulaciones, pautas que controlen el desarrollo y estas deben de estar documentadas e identificadas por título y fecha. Se deben de establecer requisitos de evaluación de impacto que abarquen los impactos ambientales, económicos, socioculturales, agreguemos los culturales también a una escala suficiente para abordar los problemas a largo plazo del destino. Y por cierto, para los gobernantes debe también de establecerse evaluaciones de impacto en la propia gobernanza. Acción número 3 o C. Debemos de contar con regulaciones específicas sobre el alquiler y operación de propiedades para turismo con evidencia de su aplicación y cumplimiento. D. Debemos de contar con evidencia de participación pública en el desarrollo de políticas, regulaciones y pautas. Acción quinta. Debemos de contar con evidencias de consulta y consentimientos de los pueblos originarios o indígenas, así como de los grupos étnicos minoritarios cuando se ha propuesto el desarrollo turístico o ha ocurrido en sus territorios. Esto es como en el Camino Real de Tierra Adentro, como en las rutas que tienen que ver con ex haciendas, con capillas de indios, con sitios arqueológicos, etc. Y por último, la acción número 6 o F. Debe de existir evidencia de comunicación y cumplimiento de las políticas, regulación, orientación en las etapas de planificación, desarrollo e implementación. Estos están vinculados, como les decía, con los ODS de la ONU número 9 y número 11. Tenemos el inciso A10 dentro del capítulo 3, que es la presión de los visitantes a los destinos turísticos. Y aquí este capítulo trata de la adaptación de todo el destino junto con los turistas, los visitantes, la gente local, los gobernantes y la sociedad civil en la adaptación al cambio climático. Para esto se proponen 5 acciones. Una estrategia de gestión del destino y plan de acción donde se identifiquen y aborden los problemas climáticos. Regulación, por ejemplo, contaminación por transporte público en San Miguel de Allende. 2, regulaciones, pautas, zonificación para el desarrollo, actividades turísticas que se acomoden a las consecuencias del cambio climático. No más deforestaciones en favor de, por ejemplo, viñedos en las laderas del volcán, por ejemplo, por mencionar algo. Acción número 3. Se requiere de una evaluación del riesgo climático que cubra los riesgos actuales y futuros, emprendida y puesta a disposición del público en general, tanto visitantes como gente local del destino. Acción número 4. Se requiere de la evidencia de consideración del impacto y la contribución de los ecosistemas locales a la adaptación al cambio climático. Y por último, la acción número 5. Información. Se requiere de tener instrumentos de información sobre el cambio climático que se ha puesto a disposición del público. Y obviamente este inciso, adaptación al cambio climático en el destino turístico, está directamente asociada al Objetivo de Desarrollo Social del Milenio de la ONU número 13, que tiene que ver con la acción por el clima. Tenemos también el inciso A11, gestión de riesgo y crisis. Esto tiene que ver con la gestión sostenible del destino turístico, con este apartado A. Y en este inciso A11, gestión de riesgo y crisis, se proponen las siguientes 4 acciones mínimamente. La primera, se requiere de un plan documentado de reducción de riesgos, gestión de crisis y respuesta a emergencias para el turismo en el destino. Hubo una reciente a nivel nacional en torno a una alarma para sismos. La segunda acción, se requiere de un plan
que reconozca una amplia gama de riesgos, incluidos los desastres naturales, el terrorismo, la salud, el agotamiento de los recursos y otros apropiados para la ubicación. Ni qué decirles de la seguridad pública. La acción número 3. Se requieren de procedimientos de comunicación identificados para su uso durante y después de una emergencia. Y por último, la acción número 4, para estar atendiendo el apartado, la columna número 1 de 4 de el turismo sostenible, que tiene que ver con la gestión sostenible del destino. Y estamos revisando este inciso A11, que tiene que ver con la gestión de riesgo y crisis. Por último, se requiere de un programa para la entrega local de información y capacitación sobre gestión de riesgos y crisis. Este inciso A11, gestión de riesgo y crisis, está directamente vinculado con el ODS de la ONU, número 11, que tiene que ver con ciudades y comunidades sostenibles, y con el Objetivo de Desarrollo Social del Milenio, número 16, que tiene que ver con la paz, la justicia instituciones sólidas. Hemos revisado entonces el primer apartado de estos 4 que tienen que ver con lo que nos propone la Global Sustainable Tourist Council, el Consejo de Turismo Sostenible, que es una organización asociada a la Organización de Naciones Unidas para el Turismo Sostenible. Y entonces revisamos ya la sección A de 4, que tiene que ver con la gestión sostenible del destino. Vamos a pasar a la sección B, que tiene que ver con sostenibilidad socioeconómica, y que se compone de 2 capítulos. El capítulo A, aporte de beneficios económicos a la gente local, y el capítulo B, bienestar social con estos impactos del turismo. Vamos a revisar este primer capítulo y ya para ir siendo más eficientes en el tiempo, no les voy a leer las acciones, si nos estás escuchando en tu carro, en tu hogar, a través de la radio, les quiero decir que esto que estás escuchando también lo puedes ver, lo puedes consultar, lo puedes observar con mayor tiempo, ya que está a tu disposición a través de Facebook y de la cuenta de YouTube en las cuentas de Arturo Morales Tirado. También vamos a tener estos vínculos a través de las redes de Instagram, TikTok y X para que estén accesibles hacia ti y las puedas leer y las puedas analizar. Bien, como les decía, estamos entonces revisando estas 4 grandes columnas que el Consejo Mundial de Turismo Sostenible le está proponiendo a todos los países del planeta para que se implementen en sus realidades locales, léanse municipalidades o regiones turísticas en los diferentes estados de México. Hemos revisado ya la sección A, que tiene que ver con la gestión sostenible, y estamos ahora revisando la sección B, que tiene que ver con sostenibilidad socioeconómica. Bien, vamos a pasar al primer inciso de este capítulo, de esta sección 2, que tiene que ver precisamente con la sostenibilidad socioeconómica. Y bueno, este es el capítulo aporte de beneficios económicos locales. Es bien importante que se entienda la contribución económica del turismo a la gente local. Para esto, muy brevemente lo voy a mencionar, se requieren 1. Programas de recolección de datos económicos, informes anuales de la contribución económica directa e indirecta, y datos que cubran una variedad de medidas de impacto económico. Esto está vinculado con 3 objetivos de desarrollo social del milenio, con el 1, fin de la pobreza, con el 2, trabajo decente y crecimiento económico, y con el 9, industria, innovación e infraestructura. Vamos a pasar a el inciso número 2 de esto, que es las propuestas sostenibles de economía y sociedad. El capítulo 2 se refiere a la necesidad de contar con trabajo decente y oportunidades profesionales.
Para esto se proponen 4 acciones: previsión de programas, cursos de capacitación, declaración de compromisos de las empresas turísticas con la provisión de trabajo decente, oportunidades de capacitación y empleo, canales para verificar las condiciones de trabajo y recibir, manejar quejas, por ejemplo, y de ser posible hasta uniones, sindicatos, etcétera. Para esto, inciso B2, que tiene que ver con el trabajo decente y oportunidades profesionales, está vinculado con los objetivos de desarrollo social del milenio 8, 4, 5 y 10. Recuerden que estamos en Cascabel Radio Social, en una sola comunidad y en este caso diversas propuestas para un turismo sostenible en San Miguel de Allende y el estado de Guanajuato. Y estamos revisando las propuestas que nos hace el Consejo Global de Turismo Sostenible para que a partir de 4 ejes, que son la gestión sostenible del destino, que la segunda es la gestión sostenible de los factores económicos y sociales, la tercera es la gestión sostenible de las circunstancias culturales del destino turístico, y la cuarta es la gestión sostenible del patrimonio natural del destino turístico. Y estamos ahora analizando los incisos de este eje número 2, que tiene que ver con el desarrollo sostenible de los factores económicos y sociales de San Miguel de Allende, su región y el estado de Guanajuato. Y en ese sentido, el inciso B3 nos indica lo siguiente: requerimos de apoyo a emprendedores locales y un comercio justo. Este inciso está vinculado con los Objetivos de Desarrollo Social del Milenio de la ONU, número 8, trabajo decente y crecimiento económico, y con el número 12, producción y consumo responsables. Y aquí se proponen 2 acciones: asesoría, financiamiento y otro tipo de apoyos, entre otros para las pymes. Y por otro lado, la asistencia en el acceso al mercado para pymes locales relacionadas con el turismo. Vamos a tener el inciso B4 de apoyo a la comunidad. Y aquí se proponen 3 acciones: alentar y facilitar el apoyo a la comunidad local y las iniciativas de sostenibilidad de las empresas turísticas locales. La acción 2, debe de existir y promoverse esquemas para que los visitantes apoyen a la comunidad local y las iniciativas de sostenibilidad, como por ejemplo visitar el Jardín Botánico Charco del Ingenio o el Museo Casa de Allende o algún otro tipo de estas iniciativas. Y tercera acción para el apoyo a la comunidad, del inciso B4, se requiere el voluntariado y el compromiso con la comunidad que no implique intrusión o explotación. Todo este inciso apoyo a la comunidad está vinculado a los Objetivos de Desarrollo Social del Milenio de la ONU, al número 3, salud y bienestar, al número 4, educación de calidad. Tenemos también, por otro lado, el B5, que se refiere al comercio justo. Este inciso, el B5, referido al comercio justo, nos propone 5 acciones: asesoría, financiamiento y otro tipo de apoyos directamente relacionados a las pymes, asistencia al acceso al mercado de pymes. La tercera acción, acción para alentar y ayudar a las empresas turísticas locales a comprar bienes y servicios locales. La acción 4, requerimos iniciativas para ayudar a los agricultores locales, artesanos y productores de alimentos a participar en la cadena de valor turístico. 5, la acción 5 de este inciso B5 de comercio justo: requerimos productos y artesanías locales identificadas, promocionadas y disponibles para la venta a los visitantes en el destino. Vamos a pasar al inciso B5, prevención de la explotación y discriminación, que están dentro de la sección B de 4 grandes secciones, que tiene que ver con la sostenibilidad en los aspectos económicos y sociales. Y en este inciso B5
mencionemos lo siguiente: la prevención de la explotación y discriminación. Se proponen 4 acciones muy concretas. La primera, se requiere referencia, título, fecha a leyes específicas relacionadas con derechos humanos, explotación, discriminación y acoso en el destino. La acción 2, se requieren evidencias de comunicación y aplicación de las leyes mencionadas en el indicador anterior y buenas prácticas relacionadas incluso a empresas turísticas y visitantes. En la acción 3, se propone un análisis de riesgos e impactos relacionados con los derechos humanos, incluidos la trata de personas, esclavitud moderna, el trabajo infantil y todo esto que se tenga que estar monitoreando. Y la acción número 4, se propone que los actores turísticos claves y los destinos sean signatarios, firmen el código de conducta para la protección de los niños contra la explotación sexual en viajes y en turismo. Esto está vinculado con los organismos los ODS, los organismos del desarrollo sostenible de la ONU, el número 10, reducción de las desigualdades, y el número 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Para esto tenemos entonces en esta segunda sección de 4, que se refiere a la sostenibilidad de los aspectos económicos y sociales, tenemos el inciso sexto o B6, que habla de los derechos de propiedad y uso. Y aquí se proponen 4 medidas y acciones. La primera, se requiere la referencia, título, fecha de leyes específicas. La segunda, se requieren de referencia en leyes mencionadas en el indicador anterior, más derechos de las comunidades de indígenas y mecanismos regulados y sancionados de consulta pública y reasentamientos. En la acción número 3 se propone la evidencia de cumplimiento de las leyes anteriores en el contexto del desarrollo y las actividades turísticas, y en la acción número 4 se propone contar con una evidencia de consulta comunitaria, consentimiento y compensación. Esto está vinculado con los ODS de la ONU número 11 y número 16. Tenemos también el inciso B6, que se refiere a los derechos de propiedad y uso. Ya los habíamos mencionado. Vamos a pasar al inciso B7, seguridad y vigilancia. Se proponen 3 acciones, estas vinculadas a los Objetivos de Desarrollo Social del Milenio de la ONU, el número 3 y el número 16. Y se propone, para tener una mejor seguridad y vigilancia, las siguientes 3 acciones y medidas. La A, servicios de seguridad y salud deben de estar establecidos, bien establecidos y activos en el destino. B, las necesidades de los visitantes se deben identificar y abordar en la prestación de servicios de seguridad y salud. Y en la medida y acción C se propone las instalaciones turísticas deben de ser inspeccionadas para verificar el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene, cables sueltos, cuestiones de electricidad, seguridad en los accesos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto tiene que ver con salud y paz y justicia dentro de los Objetivos de Desarrollo Social del Milenio. Vamos a pasar al inciso B8 dentro de la propuesta de gestión sostenible del destino turístico, y este tiene que ver con acceso para todos. Y les leo muy rápidamente las 6 propuestas. La primera, se requiere una exigencia de regulaciones y estándares con respecto a la accesibilidad de los sitios diversos. Por ejemplo, para un visitante con alguna discapacidad motriz o psicomotriz, pues es muy difícil accesar al sitio arqueológico Cañada de la Virgen, por ejemplo. Acción número 2, dentro del inciso B8, acceso para todos, se requiere de una aplicación consistente de estándares de accesibilidad e instalaciones públicas. C, se requieren de datos sobre extensión, proporción de sitios e instalaciones de visitantes que sean accesibles. La acción número 3
sobre el inciso acceso para todos, nos refiere la necesidad de contar con datos sobre la extensión, proporción de sitios e instalaciones de visitantes que sean accesibles a todos. En la acción o medida número 4, se requiere contar con evidencias de programas para mejorar el acceso de personas con una variedad de necesidades de acceso. Y en el quinto, se requiere de contar con información sobre accesibilidad incluida en las comunicaciones sobre el destino en su conjunto. Por último, como sexta propuesta dentro de estos accesos para todos, se propone información accesible incluida en las comunicaciones sobre el destino en su conjunto, detalles de accesibilidad e incluso en la información del visitante a estos sitios. Refiero ahora un visitante a una comunidad hacia Doctor Mora, en el municipio de San Miguel, no sabía en qué bajada pararse y por otro lado los visitantes no habían querido ir a la cita porque la casa decía, veme ahí en tus instalaciones donde está el módulo que trata estas situaciones. Entonces la gente no sabía si era para capturarlos, reprimirlos, etcétera, o era de buena intención. En fin, todos estos van a ser detalles que tienen que ver con la accesibilidad incluidos en la información del visitante y sus sitios de Internet. Con esto llegamos a la mitad de estos dos grandes columnas de gestión, estas 4 grandes secciones que nos propone el Consejo Mundial de Turismo Sostenible para alcanzar en los destinos turísticos esta tan anhelada sostenibilidad, pero en los hechos. Para esto hemos revisado 2 de los 4 pilares o 2 de las 4 secciones en las que se componen estas propuestas de acciones con parámetros e indicadores para poner en marcha una gestión verdadera de turismo sostenible en San Miguel de Allende y otros destinos turísticos. El tiempo nos está comiendo. Revisamos de las 4 secciones, que se las recuerdo: la sección A, gestión sostenible; la sección B, sostenibilidad socioeconómica; la sección C, sostenibilidad cultural, que estamos por abordar; y la sección D, sostenibilidad ambiental. Bueno, estas las vamos a tratar de cubrir un poco más rápido, no porque sean menos importantes, sino por cuestiones de tiempo, simplemente mencionando el título de estos. Y bueno, vamos a empezar con la sección C, que tiene que ver con la gestión sostenible del patrimonio cultural con el que contamos. Y esta sección se compone de 2 capítulos: la CA, que se refiere a la protección al patrimonio cultural, y la CB, que se refiere a la visita a sitios culturales. Vamos así pues a continuar y vamos a mencionar el primer inciso de esta gestión sostenible del patrimonio cultural. El CA nos refiere a la protección del patrimonio cultural, como ya les había dicho, y la primera propuesta es la protección de los bienes culturales. Esto a través de lista de bienes culturales, programas de rehabilitación, conservación de estos muebles, inmuebles, etcétera. Y tercero, mecanismos para utilizar los ingresos del turismo, que le entran por turismo, para apoyar la conservación de los bienes culturales. Vamos a pasar al siguiente: artefactos culturales. El destino tiene leyes que rigen la venta y comercio, la exhibición o el objeto de artefactos inspirados. Esto no quiere decir que neguemos la cruz de nuestra parroquia, somos mexicanos, y entonces claro que es válido cargar con banderas algún pegote alusivo a la fiesta de la independencia, etcétera. Bienvenido a todas estas acciones. Vamos a ver entonces muy rápidamente los siguientes acciones que nos proponen en este eje, en este apartado de llegar a la sostenibilidad del turismo a través de atender el aspecto de patrimonio cultural y la gestión sostenible de este patrimonio cultural.
Y así tenemos el indicador C2 que se refiere a los artefactos culturales. Muy importante tener ya referenciadas un prontuario de las leyes relevantes relacionados con artefactos históricos pertenecientes al destino. Como acción y medida número 2, se requieren evidencias de comunicación de leyes relevantes a empresas turísticas, gente vecina local de estas regiones y desde luego a los visitantes. Y por último, requerimos evidencia del cumplimiento de las leyes recientes. En el inciso 3, sobre la gestión del patrimonio cultural, nos refiere muy concretamente al patrimonio intangible y ahí nos refieren 4 medidas y acciones a tomar y nos dicen que están vinculados al ODS número 11 y 12. En el inciso acceso local volvemos a la importancia y necesidad de contar con un monitoreo de accesibilidad a sitios naturales y culturales para la comunidad local y evitar el compromiso con la comunidad local al respecto de accesos a sitios naturales. Estos corredores bioculturales que tenemos unos bellísimos, por cierto, aquí en el municipio. Vamos a el inciso número 5 de esta gestión del patrimonio cultural de San Miguel de Allende y su región. Para el C5, propiedad intelectual, bueno, se requieren tener el marco de las leyes bien referenciadas. En el inciso siguiente podemos ver la importancia de referencial a las leyes de propiedad intelectual y pertenecientes al destino, si fuera el caso de alguna escultura, alguna pieza de cerámica, etcétera, o bien algún intangible que esté por ahí. Como acción número 2, en esta C5, propiedad intelectual, pues se requiere también la comunicación de derechos humanos y propiedad intelectual de personas que no necesariamente estén construyendo un gran edificio o no requieran el espacio para alguna otra uso de materiales que puedan tener. Vamos a pasar al inciso del capítulo B dentro de la gestión sostenible de lo económico y lo social, y esto tiene que ver con la gestión propia de los visitantes a los sitios culturales. Por ejemplo, la visita a museos, la visita a sitios arqueológicos, la visita incluso a algún tipo de reserva de la naturaleza, a algún corredor biocultural, requiere monitoreo constante de este flujo de visitantes, evidencia de las acciones para gestionar los impactos relacionados con el turismo. Se requiere también, entre otras medidas y acciones, la existencia y distribución de pautas publicadas acerca del comportamiento de los visitantes en los sitios sensibles, delicados, frágiles del patrimonio natural y cultural. Y por último, se requiere un código y práctica para operadores turísticos y otros compromisos con ellos para la gestión del visitante en estos sitios culturales. En fin, se requiere en final la presentación de capacidades de carga. Ya en su momento, esto que vimos hace rato, estos parandes, pues nosotros los podemos adecuar también precisamente a estas visitas de los turistas a nuestros destinos. Vamos a pasar al siguiente inciso, interpretación de los sitios. Este es sumamente importante y bueno, debemos de entregar materiales informativos, entre otros. Voy a pasar muy rápido a los siguientes, que nos queda la sección de cómo lograr la sostenibilidad de los ecosistemas del patrimonio natural. Este consta de 3 capítulos: conservación del patrimonio natural, gestión de los recursos y gestión de los residuos y emisiones o desechos. ¿Y cuáles son sus incisos? Pues bueno, está el inciso D1, protección de entornos vulnerables. Este tiene que ver con el capítulo conservación del patrimonio natural. Tenemos otro inciso que tiene que ver con esta conservación de patrimonio natural, que es la gestión de turistas o visitantes a los sitios naturales. Hay que hacerlo con mucho control. El inciso D
es la interacción con vida silvestre. Debe de tener todo un marco de reglamentación, de normatividad, monitoreos, etcétera. Lo pueden consultar en YouTube o en Facebook Live esta presentación. El inciso 4 de la sección de la gestión del turismo sostenible para el patrimonio natural nos habla sobre la necesidad de atender la explotación de especies y bienestar animal, de especies silvestres y de estas que se siguen desgraciadamente comercializando en los mercados populares del municipio de San Miguel de Allende y los alrededores. Obviamente requerimos la información, pero la normativa también. Y entonces se están proponiendo en contra de la explotación de especies y bienestar animal 6 acciones o 6 propuestas, medidas para atender esta explotación de especies y bienestar animal. Vamos a pasar al inciso D5, que se refiere a la conservación de la energía. Y esto tiene que ver ya con la gestión de los recursos. Vimos la gestión, si se acuerdan, en las anteriores. Vimos la conservación del patrimonio natural. Y ahora vamos a entrar a la gestión de los recursos del entorno natural. Y bueno, el primero, conservación de la energía. Es un municipio que, como saben, cada vez tenemos menos agua en el acuífero, pero cada vez se están tomando nuevas acciones para la conservación del agua, para la conservación de los alimentos y de la energía. En fin, vamos entonces a la gestión de recursos. El D5 nos habla de la necesidad de gestionar recursos para incrementar un banco, vamos a suponer, de materiales que tenga que ver con pues cuestiones de carpintería, como pueden ser asadones, el repelente para mosquitos, en fin, para aquellos que trabajan en zonas más tropicales comunitarias. Bueno, vamos a tener del otro lado también, estamos ya llegando al final de este programa, algunas otras medidas de acción para seguir todo esto. El inciso D, requerimos urgentemente una administración sostenible del agua. No nada más de la extracción, sino en el inciso D7, también de su calidad del agua, ya que la consumimos. Hoy en día es casi mortal darle, por ejemplo, a las mascotas agua de la llave, del garrafón, porque está altamente cargada de sales por arriba de las normas mexicanas. Y esto trae consigo, imaginen ustedes, problemas de riñones y de vías urinarias. Si esto ocurre con las mascotas, imaginen, pasa lo mismo con nosotros como seres humanos. Entonces, no nada más se requiere la cantidad de agua, sino también la calidad de agua. El inciso D6 se refiere a la gestión de residuos y emisiones, a los desechos, a la basura. Hay uno específico que nos habla de los residuos sólidos, para ver si se está cumpliendo o no. Hay otro que nos va a hablar sobre la dirección que está tomando el tener un monitoreo de las emisiones de gases con efecto invernadero y de esta forma mitigar el cambio climático. Recuerdo ahora los paradores de autobuses que hay, por ejemplo, en las calles de Reloj, en la calle de Pepe Llanos, en la calle de Insurgentes, etcétera. Bueno, requerimos ser consultados, pero por otro lado, sí están también en nuestras responsabilidades poderle avisar a un niño cuando se encuentra, por ejemplo, en peligro. Y en este sentido, pues bueno, va a ser muy, muy importante tener muy, muy claro estas medidas para evitar las emisiones de gases de efecto invernadero y mitigaciones del cambio climático. Obviamente, como uno de los incisos también principales, tenemos el transporte de bajo impacto y, por último, contaminación lumínica y acústica. Bueno, hemos llegado hasta acá, al final de este programa, donde hemos tratado de revisar muy rápidamente estas 4 secciones de propuesta para precisamente gestionar el turismo sostenible ya en este momento en San Miguel de Allende, en los municipios aledaños y en toda la región
del estado de Guanajuato. Agradecemos mucho el favor de su atención y les invitamos a que nos escuchen en la próxima ocasión, aquí en otro más de las emisiones de su programa Una sola comunidad, y en esta ocasión vimos diferentes formas o elementos que se requieren para el turismo sostenible. Nos despedimos con Keith Jarrett en sus conciertos que ha tenido y los invitamos también a que sigan en la programación de Cascabel Radio Social. Ya están con nosotros nuestros amigos de Impro al Aire. Se despide de ustedes en el micrófono Arturo Morales Tirado, deseándoles una buena continuación de semana y disfruten de este miércoles. La luna está espectacular y estén atentos a las lluvias de estrellas que tendremos la próxima semana. Hasta entonces.